Últimamente estoy viendo en las redes sociales, en páginas como investing.com y en definitiva en diarios relacionados con el tema de las finanzas, que realmente da la sensación de que estamos en una burbuja.com 2.0, que el mercado está súper sobrevalorado y que prácticamente estamos al borde de un ataque de pánico financiero que va a provocar un crash en la bolsa. Pero ahora bien, ¿qué hay de cierto en esto? Buenas, por si no me conoces, mi nombre es Jorge y soy abogado, y en este capítulo del Diario Inversor pues vamos a tratar de arrojar algo de luz a la tan famosa pregunta de si estamos en una burbuja en bolsa o no. Obviamente, antes de nada, tenemos que partir de la idea de que todo lo relacionado con las noticias nos encontramos con que lo que más vende en la práctica son las noticias del miedo, de la incertidumbre, de que todo está mal, de que todo va a explotar dentro de poco y de que hay que buscar refugio. Algo que en bolsa ya os digo que ocurre con mayor asiduidad. Pues bien, en este capítulo del Diario Inversor vamos a tratar precisamente eso, ver si efectivamente existe una burbuja y tenemos que protegernos, o bien si en principio pues va todo normal. Para ello vamos a mirar con calma tres piezas. Primero, ¿qué nos dice el famoso PER? Segundo, ¿qué pasó con Cisco frente a lo que está pasando hoy con Nvidia? Y tercero, ¿cómo se mueven el peso de las tecnológicas en el índice y sus beneficios? Todo ello hilado, sin dramatismos y con ejemplos muy concretos, así que vamos a ello. Básicamente el PER es un cociente muy sencillo, precio dividido entre beneficios. Dicho en llano, cuanto más alto sea ese número, más cara está la acción en relación con lo que gana la empresa. Y ojo con el matiz, porque un PER alto puede estar justificado si los beneficios crecen con fuerza y de manera sostenible. El problema aquí aparece cuando el precio se dispara y los beneficios no acompañan durante un tiempo razonable, como ocurría por ejemplo en la burbuja de las .com. Sin embargo, este escenario del año 2000 no es comparable al actual, y es que en aquel momento el sector tecnológico en conjunto tenía un PER medio en torno a 41 veces. Pero es que además había un número significativo de empresas grandes que tenían PERs absolutamente desorbitados, por encima de 70, de 80, algunas incluso superando el centenar de veces sus beneficios. Eso ya nos da una idea del exceso que había en aquella época. Hoy, en cambio, el dato agregado de las grandes es claramente más bajo, alrededor de 31 veces. Fíjate en la diferencia, de 41 a 31 veces. Además, muchas compañías se mueven entre 20 y 30, y solo casos puntuales superan el centenar, como el caso de Palantir. Esto está baratísimo, pero tampoco es un calco de entonces. Es decir, caro no significa idéntico a la burbuja de hace más de 20 años. Pues bien, vayamos al ejemplo que más se repite. En los años de la burbuja.com, Cisco se convirtió en la empresa más valiosa del planeta, mientras que sus beneficios reales no corrían a la misma velocidad que su cotización. O sea, línea del precio por las nubes y línea de los beneficios bastante por detrás. Esa desconexión ya sabes cómo terminó. En el caso de Nvidia, ahora el debate es diferente. Para que lo veas claro, en el año fiscal 2023, Nvidia multiplicó sus beneficios por más de 4 y en 2024 volvió a triplicarlos. Estamos hablando de crecimientos de beneficios del 200-300% en algunos trimestres. El precio ha subido mucho, sí, pero los beneficios han corrido detrás de una manera que no veíamos con Cisco. Esto no inmuniza a nadie contra correcciones, obviamente, pero cambia mucho el diagnóstico. Si los beneficios sostienen el PER, la comparación simple con los años 2000, pues lo cierto es que se queda bastante coja. Ya que hay otro detalle importante, cuando miramos el flujo de caja libre, que es el dinero real que genera la empresa después de todas sus inversiones, Nvidia también lo ha multiplicado de manera bastante espectacular. No estamos hablando de solo beneficios contables, estamos hablando de caja real entrando. Eso lo que permite financiar pues dividendos, recompras de acciones, nuevas inversiones y demás sin necesidad de endeudarse. Cuando ves todo esto, pues hombre, la historia cambia bastante respecto de los años 2000. La clave está en no perder de vista el denominador del PER, que son los beneficios por acción. Si ese denominador sube, el indicador se equilibra aunque el precio también suba. Y aquí entra nuestro tercer bloque, que suele pasarse por alto cuando solo miramos los titulares de las noticias. Si observamos el peso de las empresas tecnológicas en el índice americano, veremos que hoy pesan muchísimo, sí, pero sus beneficios también pesan mucho más que entonces. En los años 2000, la línea del peso por capitalización se disparó, es cierto, mientras que la de los beneficios avanzó muchísimo menos. Hoy la brecha es bastante menor, lo que indica que la subida ha venido en gran medida acompañada por ganancias reales de las empresas. Cuando esa brecha se abre y se queda abierta, es cuando nos metemos de lleno en terreno de burbuja, como ocurrió en el año 2000. Dicho esto, no confundamos prudencia con negación del riesgo. Un PER de 30 y pico es exigente y exige, valga la redundancia, que los beneficios sigan creciendo. Si ese crecimiento se frena y el precio insiste en ir por libre, el PER se infla y el margen de seguridad se reduce. Por lo tanto, más importante que discutir si hay o no hay burbuja, es vigilar dónde se está abriendo la distancia entre las cotizaciones y los beneficios de las empresas. Y aquí quiero darte algo concreto.
¿Qué métricas debes vigilar trimestralmente? Primero, evidentemente, el beneficio por acción y su tasa de crecimiento interanual. Segundo, también el margen operativo. Si empieza a comprimirse porque hay más competencia o porque, por ejemplo, suben los costes, es una señal de alerta. Tercero, el guidance o la previsión de la propia empresa para los próximos trimestres. Si empiezan a ser más conservadores o a rebajar sus expectativas, eso lo nota el mercado bastante rápido. Y cuarto, para acabar, la evolución de la cartera de pedidos. En empresas de infraestructura, si los pedidos se retrasan o se cancela, los beneficios futuros pues están en riesgo. Ahora bien, hay una objeción que ha sonado mucho estos meses, y es que si los modelos de inteligencia artificial se vuelven más eficientes, necesitaremos menos computación y por lo tanto lo lógico sería pensar que menos inversión en centros de datos y chips. Es algo que suena lógico a primera vista, pero conviene recordar un fenómeno económico bastante común, la llamada paradoja de Jevons. Cuando algo se abarata y se vuelve más accesible, solemos utilizarlo para más cosas, es decir, el consumo total puede aumentar aunque el uso por unidad baje. Es lo que muchos conocen como efecto rebote o la paradoja de Jevons. Déjame ponerte un ejemplo histórico muy claro. Cuando el almacenamiento digital se abarató de forma brutal en los años 90 y 2000, pues mucha gente pensó que la demanda de discos duros se estancaría. Resultado, empezamos a almacenar fotos, vídeos, música, copias de seguridad y el consumo total de almacenamiento se disparó. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Internet. Cuando el ancho de banda se abarató, pues apareció el streaming, las videollamadas, la nube y la demanda total creció exponencialmente. Con la inteligencia artificial puede pasar lo mismo. Si el cómputo se abarata porque los modelos son más eficientes, aparecerán nuevos casos de uso que antes no eran viables. Por ejemplo, análisis de datos en tiempo real, asistentes personalizados en cada aplicación o simulaciones complejas accesibles para cualquier empresa. Es decir, la demanda total puede seguir creciendo. Volvamos un momento al PER, porque sé que a muchos os ayuda a tener las cosas claras. En general, el mercado se mueve históricamente en torno a un rango de entre 17 y 20 veces beneficios de las empresas, con algún periodo por encima, pues cuando el crecimiento es sólido y creíble. En un contexto de disrupción tecnológica, ver números entre 20 y 30 no es extraño siempre y cuando los beneficios de las empresas corran por detrás de forma consistente. Donde empiezan los problemas es cuando empezamos a ver una proliferación de múltiplos altísimos en compañías que no son líderes, con beneficios frágiles o dependientes de narrativas aún por probar. Pasa mucho, por ejemplo, con muchísimas empresas cuánticas de computación, donde son empresas que no tienen ningún tipo de beneficio, pero que sin embargo cotizan a precios altísimos y que han crecido una barbaridad en el último año. Y aquí va una señal de alarma concreta. Cuando ves que empresas mediocres sin ventaja competitiva clara empiezan a cotizar a PERs de 50, 60, 70 solo porque están en el sector de moda, ahí es cuando debes preocuparte, porque significa que el capital está entrando sin discriminar calidad, únicamente persiguiendo la narrativa. Eso fue lo que pasó en los años 2000. Cualquier empresa que tenía .com en el nombre se disparaba, tuviera beneficios o no, que ese era el gran problema de esa época. Ojo, esto no es una invitación a cerrar los ojos ante posibles excesos, es una invitación a mirar el mapa correcto. Si te dicen que estamos exactamente como en marzo del año 2000, pide entonces la lámina de los PER de entonces frente a los de ahora y la lámina de capitalización contra beneficios y verás entonces que la situación es bastante diferente. En la práctica, ¿qué haría un inversor prudente en este escenario? Primero, entender el negocio de verdad, de dónde salen los beneficios de la empresa y qué parte es cíclica y qué parte es repetitiva. Por ejemplo, una empresa que vende chips para centros de datos tiene ingresos más cíclicos que una que, por ejemplo, cobra suscripciones mensuales por software. Esto evidentemente cambia el riesgo entre una y otra. Segundo, vigilar trimestralmente el ritmo de beneficio por acción y no solo la subida o bajada del día. Los resultados trimestrales te dan la foto real de si el negocio sigue o no sigue. El precio puede moverse por 1000 razones en el corto plazo y los beneficios son los que realmente te dicen la verdad de la empresa. Y tercero, sé el alérgico a las extrapolaciones. Nada sube para siempre y nada cae para siempre. Lo que importan son los motores que hay debajo. Si los beneficios dejan de crecer, el precio eventualmente lo reflejará. Si los beneficios siguen creciendo, el precio puede seguir subiendo de manera justificada, porque esos beneficios están creciendo. Veamos un ejemplo aplicado a nuestro tema de hoy. Si en los próximos trimestres vemos que la inversión en centros de datos se modera de manera significativa, que Microsoft, Google o Amazon empiezan a rebajar sus CAPEX, que los pedidos de chips se retrasan y que los márgenes de Nvidia o AMD empiezan a comprimirse porque tienen que competir más en precio, el denominador del PER lo notará de inmediato y el múltiplo subirá aunque el precio esté plano. En ese escenario, el riesgo de corrección aumenta y tendría todo el sentido del mundo rebajar la exposición o rotar a compañías con múltiplos más razonables y beneficios más estables. Si por el contrario la demanda se sostiene, los hiperescaladores siguen invirtiendo a tope, los pedidos siguen llegando y el beneficio por acción sigue creciendo a tasas altas, el PER puede mantenerse o incluso caer, aunque el precio suba, porque el denominador del PER lo empuja a la baja.
Por lo tanto, más que discutir si hay una burbuja como etiqueta, prefiero que nos quedemos con una brújula accionable. 1. No estamos en los números de los años 2000. Recuerda, PER medio de 41 veces entonces frente a 31 ahora. Y entonces, además, había muchas más empresas grandes con PER por encima de 70, 80 o incluso más de 100. Hoy, en cambio, son casos puntuales. Los múltiplos sí que es cierto que son exigentes, pero no son ni mucho menos aquellos excesos generalizados del año 2000. 2. El precio de los beneficios acompaña mucho más que entonces, y esto cambia totalmente el diagnóstico. No es solo que las tecnológicas pesen mucho en el índice, es que sus beneficios también pesan mucho. Esa diferencia es fundamental frente a la burbuja.com. Y 3. Lo que determinará el desenlace no es el eslogan, sino la relación entre precio y beneficios en los próximos trimestres. Ahí es donde tienes que poner tu foco, en los datos operativos reales, no en las narrativas que haya en ese momento. Y obviamente hay que tener la mente abierta. Si en algún momento los beneficios de las tecnológicas empiezan a disminuir y sin embargo su precio o bien se mantiene o incluso sigue subiendo, entonces sí que podríamos hablar de burbuja y nos deberíamos empezar a preocupar. Pero hasta que eso no ocurra, lo cierto es que en principio el mercado está totalmente normal. Y sobre todo, como siempre digo, es que en materia de inversión nadie sabe nada. Nadie sabe qué va a hacer mañana el SP500, nadie sabe qué va a hacer en un mes la bolsa, nadie sabe qué va a hacer en un año, nada, nadie tiene ni idea. Si la gente lo supiera, pues no estaría en redes sociales dando su opinión y dando sermones, sino que sería millonaria y estaría pues de vacaciones en las Bahamas. Y como digo, al final las crisis económicas pues no tocan porque sí, las crisis económicas tocan porque las circunstancias socioeconómicas de ese momento las provocan. Si en principio todo va bien y no hay un catalizador claro de que se va a producir una crisis económica, pues hombre, no necesariamente tiene que producirse porque sí, porque ya toque. Así que nada, hasta aquí el vídeo. De verdad que si te ha gustado y te has quedado hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte si te mola este tipo de vídeos, este tipo de contenido sobre inversión. Y nada, recuerda darle like, compartirlo si crees que a alguien le puede interesar y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.